Hola, bienvenido a otro de nuestros videos. Aquí quien les habla es Danilo Gentili. Y mis nobles y queridos hermanos, quiero empezar este video preguntándote una cosa. ¿Desde cuándo, ponlo ahí en los comentarios, te diste cuenta de que los medios siempre mostraron en su programación que programan a quien los ve? Por eso se llama programación, porque programa a quien lo ve. ¿Desde cuándo te diste cuenta de que la imagen de las personas espirituales, del evangélico, del católico, siempre es denigrada, siempre asociada a la ignorancia, a ser burros, personas atrapadas en el pasado que no quieren evolucionar? ¿Desde cuándo empezaste a notar eso? La Red Podrida, por ejemplo, siempre mostró en sus telenovelas al cristiano, pero si tomas esa telenovela Avenida Brasil, si no me equivoco, es de 2012, la historia muestra a una familia conservadora que de conservadora solo tiene el nombre, traición tras traición, mentira, soborno. La protagonista principal, la tal Carmiña, hace que un exjugador al nivel de Ronaldinho en la historia de la novela Avenida Brasil sea un cornudo con el propio cuñado dentro de la casa. Y él no ve nada, los empleados no escuchan nada, nadie ve nada. Incluso pone al tipo a criar a los dos hijos de otro hombre. Esas son las historias, ¿verdad? Y Carmiña se hace pasar por una mujer cristiana conservadora. Así es como las telenovelas de la Red de Podre han mostrado a los cristianos. Siempre son las peores personas, los personajes más deplorables. Todo esto tiene un propósito, hermano. Cuando alguien dice que cree en Dios e incorpora las enseñanzas cristianas a su vida, ahí es cuando la cosa se pone seria de verdad. Ahí es cuando atacan de verdad. Hoy en día es casi un crimen. De hecho, hoy en día es un crimen. Si aceptas cosas y rechazas otras basándote en la doctrina cristiana, en esas enseñanzas bíblicas, amigo mío, eres un criminal de la peor especie. Y lamentablemente, las propias personas relacionadas con la espiritualidad han cumplido con esa idea de una forma u otra. Todo el tiempo, cuando se les pregunta a esas personas, muchas veces ya he visto a mis amigos decir eso. Mira, creer en Dios es una cuestión de fe, pero nunca lo fue. Cada vez que la ciencia avanza más, cada vez que logramos observar el universo, nuestro propio planeta, entendemos el funcionamiento de nuestro propio cuerpo, los animales a nuestro alrededor, de las plantas, más entendemos que esto no pudo haber surgido de la nada. Esa idea de que todo salió del agua y fue evolucionando, y fíjate que ellos intencionalmente siempre muestran al mono, ¿verdad? El mono es el que va evolucionando aquí. Pero ellos no muestran lo que empezó allá en el agua, porque esa parte es más difícil de aceptar. Hasta hoy no puedes ver esa evolución en ninguna especie. Ves adaptaciones, jamás evolución. Aún así, ellos mantienen eso dentro del consenso científico, que no puede ser refutado. Pero si te digo que hoy la cuestión de creer en Dios ya no es solo fe, es ciencia. Matemáticamente hablando, cuanto más observas el universo, la vida como creación de algo inteligente, de algo superior, más se comprueba matemáticamente. Y eso llevó incluso a Danilo Gentili a entrevistar a un chico muy famoso aquí, Domingo Santos, ¿verdad? Él es un influencer que creció mucho enseñando de forma sencilla, ¿verdad? Física y ciencia de manera sencilla. Es un tipo enfocado en los estudios. Y entonces Danilo Gentili hizo algunas preguntas que podrían poner a muchas personas en aprietos. Pero este chico, basado en sus estudios, responde, hermano, de manera formidable. Y es lo que quiero ver aquí junto con ustedes. Voy a ponerlo, prepárate, hermano, porque este es un video que realmente vale la pena que veas y compartas con esas personas que piensan, ¿verdad?, que creer en Dios es una cuestión de fe y no lo es. Ahora es una cuestión matemática, es una cuestión física, es una cuestión científica. Eso sí, vamos a ver juntos aquí. Primero quiero agradecer, antes de que se me olvide, ¿verdad?, a nuestro amigo Silvio Omar Ramos. Silvio Omar Ramos es un tipazo, mi hermano. Entonces vamos a ver juntos aquí, mi hermano. Prepárate porque este es un video para que lo guardes en tu disco duro, incluso porque sabes que los videos aquí pueden ser eliminados en cualquier momento. Así que ya dale y déjalo ahí. Vamos allá. ¿Tú crees que hay vida extraterrestre? No, vida extraterrestre.
Para que haya vida extraterrestre, vida fuera de la Tierra y todo eso, se necesitarían muchas condiciones juntas. Tendría que tener todos los elementos de la tabla periódica, por ejemplo. Entonces no es solo tener agua en el planeta o solo tener oxígeno. Estamos hechos de muchas cosas. Hay calcio en los huesos, hay fósforo, hay sangre, hay agua también, hay barro, hay barro. De hecho, todos los elementos del cuerpo humano se pueden encontrar en el barro. Exacto. Incluso nosotros nos descomponemos y vamos para allá, ¿no? La mejor combinación de Danilo es hierro y barro. Está bien, amigo. Vamos a respetar a Domingos. Estamos con el doctor. Domingos. Además de eso, hay más. Además de tener todos los elementos necesarios para la vida, empezando por el carbono y todo eso, necesitarías organizarlos en la posición correcta. Entonces el ser humano, aunque tuviera suficiente agua, suficiente hierro, tendría que organizar los huesos allá abajo, el pulmón aquí en medio, la cabeza arriba, en la posición perfecta para que eso sea un ser vivo. Entonces, es mucha coincidencia matemática y estadística para que la vida exista en otro lugar. Así que es como si el universo hubiera intentado millones de veces, cada estrella fuera un intento del universo de crear vida y solo funcionó aquí. Así es como lo veo, por saber la dificultad de crear vida en otro lugar. ¿Es posible viajar en el tiempo? No, en realidad, creo que viajar en el tiempo es posible por varios factores. El propio Einstein decía que había que llegar a una velocidad infinita y todo eso. ¿Estás seguro? Antes era un tema tabú para los científicos, ¿no? Hablar de eso era una tontería, pero ya hay científicos que lo toman un poco en serio. ¿No? No, ellos lo toman en serio, solo que saben cosas. ¿Recuerdas la Biblia cuando hablaste del barro? Entonces voy a dejarte con 2 enigmas. Primero, la evolución de Darwin. Por más que sea verdad que, no sé, una ardilla se convirtió en caballo, por ejemplo, o que un oso se convirtió en una ballena, vas a tener que esperar millones de años para que eso suceda y ningún ser humano nunca va a poder hacer ese experimento. Aunque sea verdad, en el caso de los viajes en el tiempo, es algo así. Por más que sea verdad que se pueda volver en el tiempo, es tan difícil que probablemente nunca vamos a poder hacerlo. ¿Y el multiverso existe? ¿Dimensiones paralelas? No, ¿verdad? Yo no. Entonces, en la física a veces pasa eso. Si la cosa tiene sentido, ellos lo creen. Si la teoría tiene sentido, ellos lo creen. Yo no. Prefiero quedarme con las cosas que puedo tocar, probar, que puedo ver que son verdad. No solo creo en el momento. Voy a investigar, voy a ver si es verdad. ¿Te gusta especular sobre el futuro? ¿Crees que algún día vamos a tener inteligencia artificial y robots independientes que pueden entrar en guerra con los seres humanos? ¿Tú crees? ¿Te gusta especular sobre el futuro? Me gusta. Entonces, ¿y para ver películas? ¿Cuál? Porque a mí no me gusta ver películas. ¿Cuáles son tus especulaciones sobre el futuro? Sobre el futuro, no sé. La gente tiene miedo de la inteligencia artificial. Sí, yo no tengo miedo, por ejemplo. ¿Por qué? Para mí no van a hacer nada porque... O sea, estamos aquí, estamos siendo grabados por varias cámaras y todo, pero se necesitan personas, hay muchas personas aquí controlando. Entonces, no va a haber una inteligencia artificial que pueda controlar todo esto. Por ejemplo, que pueda hacer este guión que estamos haciendo aquí ahora. ¿Entiendes? Esa imprevisibilidad, esa naturalidad. Sí, te voy a decir, ¿sabes que mucha gente tiene miedo de perder su profesión por la inteligencia artificial? La inteligencia artificial nunca va a sustituir al ser humano, un comediante nunca va a ser sustituido por la inteligencia artificial, porque no se puede demandar a una laptop. ¿Cómo llevas una laptop al tribunal? Está bien, entendí. También habría la barrera ética, que sería, en un mundo donde la inteligencia artificial creara todo y fuera muy buena, todavía existiría la barrera ética, que sería el último nivel. Entonces, pero hay lugares en el mundo donde al ser humano no le importa la barrera ética. Sí, en realidad no hay. Eso es lo que separa a los humanos de todos los demás animales del planeta, ¿sí? Por ejemplo, en cualquier tribu del mundo, en cualquier lugar, está mal que mates a ciertas personas. Matar es un crimen en toda sociedad conocida, así como creer en Dios está presente en todas las sociedades conocidas. Pero hay sociedades, por ejemplo, todas... Sociedad del mundo tiene algún tipo de ética. Que puedes matar. Si tú, no sé, en Corea del Norte, si haces algo que al dictador no le gustó, puedes matar. Pero si haces algo que no le gustó... Ahí entra una condición. No es condición. No es solo salir matando y ya está bien. Hay una regla detrás. Quisiera que me enseñaras sobre la resistencia del aire. Resistencia del aire. Qué bien. Nos salva de muchas cosas. De los meteoritos. De la lluvia. ¿De los meteoritos? Eso. ¿Sabes esas piedras gigantes que vienen del espacio? Meteoro. ¿Sabes qué es lo que hace que no destruyan el mundo, que no destruyan la vida? Es justamente la resistencia del aire, que es una fuerza que solo aparece... ¿En el espacio sideral hay resistencia del aire? ¿Quieres tener un zombie teórico? ¿Verdad? Solo habrá cuando llegue a la Tierra. Cuando llegue aquí abajo... Donde estamos nosotros. Allá arriba en el espacio hay varios tipos de meteoros y asteroides. Sí, que es aún más grande. Peor que el meteorito, el asteroide. El asteroide es más grande que el meteorito. Todos los días caen meteoritos en la Tierra y la resistencia del aire nos salva. ¿O no es así? Sí, así es. Todas las noches puedes ver con mucho cuidado esas estrellas fugaces. Son meteoros. Es una piedra gigante. Incluso vimos una en Río de Janeiro que es Bedegó y pesa 7 toneladas. Esto es el diente de los deseos.
Sí, porque ahí entra la parte de la ética, la religión, las creencias. La resistencia del aire es el sistema de defensa del planeta. Sí, sistema de defensa del planeta, sirve para nosotros. Pero hay mucha, ella nos protege. ¿No hay muchas coincidencias en el planeta? Sí, ¿recuerdas que te dije que se necesitan muchas organizaciones para que exista la vida? Se necesitan todas esas coincidencias. Es tanto que el aire, en la cantidad correcta, no solo sirve para que podamos respirar aquí y mantenernos vivos, sino también para protegernos de los meteoritos, por ejemplo. Básicamente todo lo que el hombre tiene vino del barro. Correcto. ¿Y cómo explicas que hace mucho tiempo, estamos hablando de hace 10,000 años, ya estaba escrito ahí que el hombre vino del barro? Ellos no tenían ciencia, no tenían... Entran los misterios de la vida, ¿no? ¿Y cómo explica la ciencia ese misterio, Hay cosas que la ciencia no explica hasta hoy. Por ejemplo, ¿la luz qué es? ¿Es una onda? ¿Una partícula? Tienes que ir allá y decir, mira, te voy a dar una pista, el hombre vino del barro, También ese orden que Moisés escribe en Génesis, que primero aparecieron las plantas, luego los pájaros, que aparece el agua. Entonces ese es el orden en que los científicos creen que esos elementos aparecieron en el universo. ¿Y cómo es que exactamente? Y para que Moisés haya acertado eso, que fue escribir el primer libro de la Biblia, que es Génesis, él tendría que haber probado 30 millones de posibilidades, 3 millones de posibilidades, que es el 10 factorial. Entonces, ¿cómo es que le atinó a la primera? Es como si hubiera ganado la megacena. Él está escribiendo el libro y ya acertó el orden exacto, exactamente. ¿Cómo explica la ciencia cuando la Biblia acierta así de lleno? A la ciencia no le gusta en realidad. A la ciencia no le gusta. No le gusta cuando la Biblia acierta, ¿verdad? Él lo dijo todo ahí, el muchacho, en su sencillez. Obviamente no estoy de acuerdo con todo lo que dijo, ¿verdad? Hay algunos puntos ahí, principalmente esos de los meteoros, ¿no? Pero, en fin, ¿verdad, mis hermanos? Él está explicando ahí de forma científica, ¿no? Y ahí ves las coincidencias y cuando él dice que a la ciencia no le gusta cuando la Biblia acierta, ¿verdad? Porque el orden en que la Biblia relata los hechos y cómo suceden, cuando después de muchos años llegamos, ¿no?, a este nivel intelectual de hoy, es que se está comprobando y ahí está tal cual como fue escrito, ¿verdad, mis hermanos? Entonces eso, como que el hombre viene del barro, ¿verdad? Amigo, eso es muy interesante, ¿verdad? Entonces es lo que les estoy diciendo a ustedes, mis hermanos. Y una vez hablé con un masón y me enteré incluso justo cuando empecé con los videos, ¿verdad? Y él dijo eso, que la persona para entrar ahí no puede ser atea, tiene que creer en algo, ¿verdad? Ellos creen en Dios, solo que de una forma diferente. Es como si fuera el gran arquitecto, ¿verdad? Porque ellos ven esos cálculos matemáticos, ven esas cuestiones de la física, ¿no?, dentro de la propia estructura de la vida. Y saben que eso no puede venir de la nada, ¿verdad? Es de los mayores absurdos eso. Sí, el propio Stephen Hawking, ¿verdad? Pues cuando fue a hacer sus teorías de que el universo se crea de la nada, prácticamente fue desmentido por su propia teoría, ¿no? Ya que si el universo se crea de la nada, ¿verdad? En su teoría decía eso, sí, el universo se crea de la nada, siempre se ha creado de la nada, y Dios no podría existir porque no habría ni espacio ni tiempo para que Él existiera. Las cosas estarían creándose en ese momento. Solo que otro tipo dio el ejemplo de una computadora. Si buscas al tipo que programó el programa, al tipo que hizo el programa, al tipo que creó el algoritmo, todo lo que la computadora usa para funcionar, si buscas a ese tipo dentro de la computadora, no lo vas a encontrar. Pero si fueras, no sé, un byte, un mega, lo encontrarías, ¿no? Te pondrías a buscar por todo el sistema, buscando a ese creador. Pero él no está ahí, porque está por encima de eso, ¿verdad? Y un universo que se crea de la nada, y hermano, no tiene sentido justamente por eso. Porque para que eso suceda, para que esa programación exista, algo mucho más complejo, que es el ser humano, la propia vida en sí, es lo mismo que creer que la computadora se creó de la nada. No, pero vamos a calcular la probabilidad matemática de que eso exista de la nada. No, simplemente no. ¿Están entendiendo a dónde quiero llegar, familia? Tal vez no utilicé las mejores palabras, pero es exactamente eso. Si una computadora, un programa es algo mínimo, ¿no?, insignificante comparado con la propia estructura del mundo, del universo, de la vida, y no puede ser creado de la nada, tiene un creador, o sea, somos nosotros quienes creamos la máquina, el programa, etc. Imagínate eso cuando se habla de la vida, ¿no? Entonces, eso es todo, ¿verdad, hermanos? Espero que este video haya logrado mostrarles un poquito de este lado, ¿verdad? Ves que el muchacho habla de manera sencilla y puedes entenderlo, ¿no? Y el punto que me marcó, y por eso hice este video, ya que hay otros puntos con los que no estoy de acuerdo con él, pero fue ese final, ¿verdad?, que él lo dijo claramente. A ellos no les gusta cuando la Biblia acierta, y la Biblia acierta todo el tiempo. Porque servimos al Dios vivo, hermano, así es.
Comparte este video, mándaselo a ese amigo tuyo que piensa que creer en Dios es cuestión de fe. Y no, es una cuestión matemática, es una cuestión física, es una cuestión científica. Que Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo y seguimos juntos. Me voy.